Bueno, hermanos, estamos aquí, damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza que hemos tenido, un tiempo hermoso donde podemos sentir la presencia del Señor juntos y donde seguro que el Señor se deleita de escucharnos alabar su nombre, amén. Es hermoso cada porción, cada cosa que encontramos en la palabra, cómo nos alimenta, cómo nos levanta, cómo nos confronta. La palabra hace todo y eso es hermoso y tenemos que estar agradecidos porque la palabra es lo que Dios dejó para también sentirlo a Él cerca, ¿no? Sentir su cuidado, sentir cómo Él nos habla, cómo nos cuida. Entonces todo eso es maravilloso. La vida de los hijos de Dios, es decir, tú y yo, pasa por procesos a veces muy delicados que nos hacen desalentar, que nos hacen cansar. Y es humano, hermanos, amén, eso es humano, somos seres humanos. Todos los procesos que podamos llegar a pasar en esta vida tienen el propósito de tratar, tienen el propósito también de probar nuestra fe, amén. Y algo muy importante que tienen los procesos es acercarnos a Dios. ¿Cuántos han pasado por procesos duros y complicados? Yo creo que aquí nadie se escapa, ¿no? Entonces, pero tranquilos, Dios nos va a ayudar, amén. Eso es lo importante, que Dios nos va a ayudar. El Señor sabe equilibrar perfectamente, muy bien, todas nuestras experiencias, las experiencias que nosotros pasamos. Él las sabe equilibrar. Nosotros a veces pensamos que Él pierde el control. Él no pierde el control. Podemos estar confiados en una cosa, que Él siempre va a actuar en conformidad a su carácter, amén. Entonces, aunque sean situaciones difíciles, no digas, aquí Dios se equivocó, no, Él es soberano, equilibra bien todo, y nosotros, los hijos de Dios, los que le conocemos, sabemos que Él no va a actuar de forma contraria a lo que Él es, amén. Entonces, en eso descansamos. Tenemos un Dios lleno de amor, lleno de justicia también. No es un Dios cruel ni malo. Entonces nosotros descansamos, pasamos por un proceso difícil, duro, decimos, bueno, Señor, tú eres soberano, no, tú tienes el poder, la autoridad para sacar esto y sé que todo me va a llevar a bien, amén. Sus acciones como Dios soberano no son arbitrarias a lo que Él es como persona. Y son cosas que tenemos que saber para cuando lleguen esos momentos difíciles. Él siempre va a obrar con bien para nuestras vidas, aunque a veces no lo podamos entender. Y veamos la situación y digamos, no, pero qué bien hay aquí. Si yo me la he pasado llorando, me la he pasado mal, tranquilos, para los hijos de Dios todas las cosas ayudan para bien, amén. Un hombre de Dios dijo algo que me gustó mucho, dice, caminamos por una senda marcada. Para el hijo de Dios no existen los accidentes, las pruebas, los procesos difíciles, porque nosotros los solemos recibir muy bien, no son accidentales. Camina por una senda marcada, tú y yo estamos caminando por una senda marcada, amén. El camino que sigue fue escogido para él cuando todavía no era, cuando todavía solo existía en la mente de Dios, es decir, cuando nosotros todavía no hemos nacido. Puede ciertamente parecer que le sobrevienen accidentes y desgracias en su camino. ¿Cuántos pensamos en esto? Esto es una desgracia, Señor, qué difícil esto, ¿no? Pero estos males lo serán solo en apariencia. ¿Amén? Entonces piensa en el proceso que estás pasando, si estás pasando por un proceso complicado. Es solamente de apariencia, hermano. Aunque has llorado, aunque es legítimo, aunque hayas sentido como te hayas sentido, en apariencia, porque nosotros no podemos ver todo lo que hay detrás de cada paso que nosotros vamos dando y detrás de todo lo que es de esa senda marcada, ¿no? Y parecerán males solo porque no puede leer el secreto guión de la oculta providencia de Dios. ¿Cuántos sucesos pasan en nuestra vida que en el momento son difíciles de interpretar, porque no podemos, como dice aquí este hombre de Dios, no podemos ver ese guión de la providencia de Dios? Pero cuando salimos a veces de los procesos, vamos mirando hacia atrás y decimos, bueno, Señor, esto mira todo lo que trajo, amén. ¿A cuánto les ha pasado? Que mientras pasamos es difícil, pero después miramos hacia atrás y pero mira todo lo que trajo esto. Dice, y no puede, por tanto, descubrir el fin que él persigue. Cuando la verdadera fe entra en el corazón, se van para siempre de él el azar y los accidentes. No tienen tales cosas dominio sobre los nacidos del Espíritu. ¿Quiénes son los nacidos en Espíritu? Los que hemos recibido al Señor, amén.
como Señor y Salvador. Porque estos son hijos de la nueva creación. Somos hijos, somos una nueva creación. Amén. ¿Cuánto lo sabemos? Dios no cuenta cuando nos engendraron nuestros padres. Somos una nueva generación en el momento que somos nacidos en el Espíritu. Es el momento de la conversión. Dice, porque estos son hijos de la nueva creación, estando al cuidado especial del Dios Altísimo. Esto es poderoso, hermanos. A nosotros no nos cuida nadie, un ser humano como nosotros, que posiblemente un día tendrá deseos de cuidarnos, otro no tanto, otro está envuelto en sus propias situaciones que le impide ver nuestra necesidad. Dios está cuidando nuestra vida, el Dios Todopoderoso. Para los que conocemos a Dios es algo muy grande, amén. Nos cuida a Dios, hermano. Nos cuida a Dios. Y aunque nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra madre nos pueden cuidar, no hay mejor cuidado que el de Dios. Amén. Por lo tanto, estamos completos en Él. Él se encargará de prepararnos. Escucha bien esto. Oasis de descanso. Un oasis que nos hace descansar de una forma permanente. Amén. Vamos a Éxodo 15, 27. Dice así: llegaron a Elim, que es el otro proceso, la otra etapa, la otra jornada, como queramos llamarle, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Quién llevó al pueblo de Israel a Elim? El Señor. Entonces, Dios mismo, como en cada uno de los procesos, de las etapas de todo el desierto, Dios mismo es el que los lleva y les da la orden de parar o avanzar. En este caso los lleva a Elim y ahí se detienen. El pueblo llevaba 6 días caminando. El 7º día, la nube se detiene. Y se detiene en Elim. Para que el pueblo, ¿qué? Descansara. ¿Casualidad? El número 7. ¿Casualidad que Dios haya determinado que el día 7º el pueblo se detenga en Elim? El número 7 simboliza plenitud. Ustedes saben que los números bíblicamente tienen un significado y representan una verdad espiritual. En este caso el 7 representa plenitud, perfección, totalidad de Dios, descanso. Eso representa el 7. En Elim no van a estar una noche, no van a estar un día, no van a estar una tarde, van a estar 3 semanas. ¿Haciendo qué? Descansando. En Elim no ven al faraón, no van a ver el mar abriéndose, van a estar descansando. Qué tan importante es el descanso, ¿no? De una pausa que hacemos en nuestras actividades diarias. ¿Para qué descansamos? Descansamos para recuperar fuerzas, ¿no? Cuando descansamos de las ocupaciones que obviamente nos desgastan, que nos agotan, entonces necesitamos descanso, y el descanso habla de eso. Hay una necesidad vital en la vida de nosotros, de los seres humanos, de descansar. Es una necesidad, y obviamente todo esto viene como consecuencia de la caída, ¿no? El cansancio, hay esa necesidad vital de descanso físico. Amén. Todos hemos experimentado eso. Llegamos al final del día y a veces empezando el día, si hemos pasado mala noche, decimos, estoy agotado, estoy cansado, y sentimos cansancio físico, es normal. Pensamos en descansar, o a veces nos mandan a descansar para reponer fuerzas y poder calmar todas esas dolencias físicas o malestar físico, ¿no? Pero para mí, dentro de lo que como es Dios y sabiendo cómo es Dios, que obviamente a Dios le gusta que nosotros descansemos también físicamente, pero Dios va siempre más allá, hermano. Dios va más allá. Entonces yo creo que esa parada en Elim no solamente cumplía el propósito de que el pueblo descansara físicamente, que es obvio, venían en una caminata en este paisaje el desierto, hermano, con temperaturas, viento, todo lo que se puede presentar en un desierto, y caminando con todo lo que ellos traían, porque no solamente venían con sus vidas, venían con todo, venían niños, mujeres, animales, todo lo que el pueblo tenía, el armazón del tabernáculo, lícito y más que normal pensar que estaban agotados físicamente y que necesitaban un descanso. Venían de situaciones donde también, obviamente, acababan de salir de acuerdo, ¿no? de Mara,
estaban también, vieron el cruce, la angustia y todo el temor que sintieron con Faraón. Entonces todo eso va causando obviamente cansancio, ¿no? Pongámonos en esa situación. Entonces Dios preparó un lugar y creo que el propósito principal no solamente era que descansaran físicamente, amén, que era legítimo. Creo desde mi punto de vista que Elín era un lugar que Dios tenía preparado para que el pueblo aprendiera a reposar en Dios, para continuar luego la marcha. Elín no era un lugar donde se iban a quedar, amén. Estaban a 6 días, a 7 días y fueron 40 años. Ellos no lo sabían, pero fueron 40 años. Entonces no estaba determinado para que ellos se quedaran, aunque el lugar invitaba a quedarse ahí, ¿no? Pero había una promesa que ellos tenían que llegar hasta la tierra prometida. Imagínense en la situación, ellos llegan, el Señor se para ahí y hay un oasis, hay un paisaje, yo creo que muy bello, donde hay agua y belleza. Ver un riachuelo bajando así, agüita, eso es una sensación muy, muy agradable, hermoso. Pues con esto ellos se encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y les deja ahí, y no les deja una sola noche, sino disfruten 15 días, que es lo que a veces decimos, vamos a tomarnos 3 semanitas para descansar y desconectar. Esas 12 fuentes y esas 70 palmeras hablaban del gobierno de Dios. Traían la intención de enseñar una verdad que creo que es lo que envuelve Elín, que solo bajo el gobierno de Dios las vidas pueden hallar descanso, ser fortalecidas y renovadas. Solamente bajo el gobierno de Dios. El ser humano corriente sin Dios puede hallar descanso, puede desconectar, como suelen decir, se desconecta y recuperan fuerzas físicas. Pero si no tienen a Dios, no van a recuperar fuerzas espirituales. Y a veces estando cansado físicamente, pero si estamos fuertes espiritualmente, podemos seguir caminando. Pero sin fuerzas espirituales es muy complicado. Porque Jorge estaba dando estadísticas de gente que se suicida, están obviamente agotados de esta vida, no quieren nada. ¿Por qué llegan a ese punto? Porque faltan las fuerzas de Dios. Y para que se puedan tener esa fuerza tenemos que estar bajo su gobierno, bajo su cobertura, bajo su cuidado. Amén. Y eso significa hacer al Señor de nuestra vida. Es la única forma de descansar, estar bajo el cuidado de Dios y bajo ese gobierno. Amén. Un gobierno justo, un gobierno lleno de amor, un gobierno que el Señor lo planificó de antes de la fundación del mundo y que a nosotros nos permite descansar aunque las situaciones sean muy difíciles. Bajo ese gobierno, hermanos, pues vamos a estar descansados, fortalecidos y renovados. Renovados siempre, hermanos. El descanso que el Señor ofrece es un descanso que se renueva de día en día. Amén. No envejece, no se agota, porque Él es nuestro descanso. Amén. Cuando no éramos cristianos y nos convertimos a Cristo o recibimos a Cristo, pues esa fatiga quedó atrás, esa angustia. Aunque estén las situaciones difíciles, el Señor es nuestro descanso. Amén. Si hay alguien que puede describir, que experimentó al Señor como su descanso, fue el rey David. Tiene muchísimos escritos, muchos salmos donde se ve que él descansaba en el Señor. El Salmo 62:1 dice, esto lo dice David: solo en Dios haya descanso mi alma. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Solo en Dios haya descanso mi alma. Y no es un descanso momentáneo, hermanos. Es que en Dios, como les digo, es un descanso que se va renovando y que vamos a estar fortalecidos siempre. Dios nos da descanso y nos da un descanso que está enriquecido de muchas cosas, hermano. No solamente nos dice, bueno, descansa y como un acto espiritual porque lo tenemos a Él, porque Él es la fuente, descansamos, sino que es muy importante, hermanos, saber y entender y no olvidarnos que el amor de Dios es un amor que Él se complace en amarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben eso? Dios se complace en amarnos, hermanos, tanto que envió a su Hijo. Jeremías 31:3 dice: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Te he amado con amor eterno, desde antes de la fundación del mundo ya nos amaba.
Amén. Tú ya estabas ahí en la mente de Dios. Dios se complace en amarnos. Y cuando yo leía este versículo, yo decía, Señor, qué hermoso saber que tú te complaces en amarme. Hagámoslo a nivel personal. Qué hermoso saber que con todas mis cosas y todo, tú te complaces en amarme. Que no es una carga para Dios amarnos, hermano. ¿No es hermoso eso? Efesios 2, del 4 al 5 dice, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí nos amó. Ahí nos amó. En nuestra inmundicia nos amó. ¿Cómo no entender el amor de Dios? ¿Cómo no caer rendido a los pies del Señor? Si es que no éramos éramos unas joyitas, hermanos. ¿Ustedes conocen la expresión de joyitas? Joyita en el sentido irónico, no una joya, sino éramos unas joyitas, hermano. Y yo, no, yo no era tan malo, no. Lo más malo es que luego teníamos al Señor, ya nos hacíamos malísimos, aunque no hiciéramos nada más. Desconocíamos la realidad de que Cristo vino a salvarnos y ya con eso ya teníamos suficiente para no ser bonitos ni ser llamativos, pero ahí Dios nos amó. Qué hermoso, ¿no? El amor de Dios. Así que Dios nos va a pasar por Elín, amén. Aunque Él es nuestro reposo, aunque Él está constantemente, a veces solemos olvidar eso. Y las situaciones, las dificultades, los sufrimientos, el día a día, los afanes a veces de la misma vida, nos hacen olvidar que Él es nuestro descanso. Entonces va a haber momentos determinados en nuestras vidas donde Él nos va a pasar por Elín. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos que su amor es inalterable. Amén. Dios nos ama siempre. El amor que nos ofrece Dios no es como el amor que ofrece el hombre. Llámese como se llame, mamá, papá, esposo, hijo, lo que sea. Es inalterable. Entonces, Él en Elín nos va a recordar eso, esa forma de amarnos, ¿no? Que Él es fiel. Ahí nos lo va a recordar, que su amor es duradero, para siempre, hermanos. Hasta la eternidad va a alcanzar ese amor. Y la eternidad es la eternidad, eternidad, y nunca se va a acabar. Y el amor de Dios es duradero, grande y lleno de ternura. Los que conocemos a Dios sabemos cuán tierno es Dios con nosotros. Dios no es un Dios cruel, ni que nos ama con un amor frío. Dios es tierno, hermanos. Dios es tierno. ¿Cuánto han experimentado la ternura de Dios? Dios es tierno. En los momentos más difíciles podemos experimentar la ternura de Dios, abrazándonos, consolándonos, de forma especial que no lo podemos encontrar en ningún ser humano, sino solamente en Dios. Él es tierno. Así que, hermanos, en Elín seremos apacentados por nuestro Señor. Nos recordará y seremos apacentados, cuidados, alimentados. El Señor quiere que en Elín seamos conscientes que nuestro descanso en Él es permanente. A veces se nos olvida, como estaba diciendo, los afanes de la vida nos hacen olvidar las promesas de Dios, lo que está escrito, lo que Dios ha dicho de Él hacia nosotros. Imagínense un paisaje verde, 70 palmeras, fuentes de agua, sentados, porque en Elín no los vemos agobiados que tienen que pasar, no, los vemos ahí disfrutando, unas vacaciones, viendo el amor de Dios y entendiendo que su amor es permanente. Nomás del hecho de pararlos en ese lugar estaba demostrando su amor. Un Dios delicado, un Dios tierno, un Dios no chapuza, un Dios que nos ama siempre y nos pone lo mejor para que nosotros podamos experimentar su amor. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Hay un Elín, amén, hay un Elín para los que están cansados, que te permitirá ver que estás siendo sostenido, cuidado y apacentado por Dios. Hay un Elín. Dios te va a llevar a Elín también para darte cuenta de eso, que no estamos solos. En Elín Dios te va a decir: yo te estoy sosteniendo, como decía Jorge, con la diestra de mi justicia.
yo te estoy sosteniendo, yo te estoy cuidando, yo te estoy apacentando. Es hermoso porque ahí en Elim vamos a ser conscientes de todo esto que a veces se olvida. En Elim nuestras raíces en Dios serán ¿qué? Fortalecidas. Esa es la idea y el propósito de Elim. Descanso, así como el descanso físico y unas vacaciones, cuando la gente sale de vacaciones, llega con fuerzas y claro, que es, como les digo, se les agotan en poquito tiempo, pero el Elim espiritual, la verdad espiritual que estamos aprendiendo hoy, que es el descanso en Dios, ahí vamos a ser nuevamente fortalecidos y nuestras fuerzas se han agotado. ¿Por qué podemos decir y afirmar que vamos a ser fortalecidos? ¿Saben por qué? Porque estaremos bebiendo de la fuente que Él provee. Él es la fuente, Cristo es la fuente, amén. Y estaremos bebiendo de Él. Elim estaba provisto de 12 fuentes de agua, como hemos dicho, y el agua tiene también mucho simbolismo dentro de la Biblia. ¿Recuerdan la historia de la samaritana? ¿Cuántos han leído la historia de la samaritana? La mujer que estaba al pie del pozo de agua. Dice Juan 4, 13 al 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Quién está hablando aquí? Jesús con esta mujer. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta era una mujer que estaba completamente mal y ella está el diálogo, no va a entrar a predicarles de esto, pero el diálogo, ¿no? Sacando agua del pozo y para calmar ¿qué? La sed física, para calmar y ser calmado momentáneamente, y el Señor le dice, yo soy la fuente de agua que necesita tu vida. Entonces el que beba de Él, y Él nos permite beber de Él siempre, en todo momento, en los buenos, en los malos, en los no tan buenos, siempre podemos beber. Entonces dice que tomaremos y esa agua, esa fuente salta para vida eterna. Amén. Entonces el agua va a ser provista en Elim, porque Él es el agua. Amén. Él es la fuente. Cuando estemos en Elim, Él va a ser tu fuente. Amén. Va a ser tu fuente de una manera especial. Si Él siempre da agua, en Elim brotarán. No puso una fuente, puso 12. Eso habla de abundancia. Amén. ¿Habría podido poner una fuente en Elim? Sí. Pero nos habla de abundancia, de agua en abundancia, en borbotones. Y eso en el sentido espiritual es lo que tiene que pasar en nuestra vida con Cristo. Es agua que corre por nuestro interior y que salpica para vida eterna. En Elim tu alma y la mía encuentra descanso. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Porque ahí está el Señor. Dios determinó que hubiera agua. Amén. Y que a través de esas palmeras su gobierno estuviera hablándonos de que ponte debajo de mi gobierno y bebe de mi agua, porque ahí vas a encontrar descanso para tu alma. Él es la fuente de agua viva. Entonces nosotros podemos venir. Cristo no ofrece un agua estancada. Cristo ofrece agua fresca. Qué sensación más agradable tomar agua fresca y con estos calores de pronto un poquitito frita, ¿no? Eso nos reconforta, nos pone bien, nos reconforta, nos da vida. Pues en Cristo tenemos eso, hermanos. Bebamos de su agua. Amén. El agua es una necesidad básica en la vida de cualquier ser humano. Va a calmar la sed física del agua corriente. Cristo calma nuestra sed espiritual. Que eso no la puede calmar ni si nos tomamos 8 litros de agua al día, no la va a calmar. Él calma la sed espiritual. Y nuestra alma es muy necesitada, y ojalá que así sea. Debe ser un alma que constantemente siente sed por Dios. Que aunque Dios nos da y nos da agua, pues como que esa agua produce más sed y queremos seguir bebiendo de Él. Amén. Eso debe ser la vida cristiana. Dios sabe, hermanos, y lo supo con el pueblo de Israel, que tomando de esas fuentes, tipo de Cristo, era donde el ser y sus hijos encuentran descanso. Yo no sé qué hacemos o qué haces cuando estás cansado espiritualmente. Sabemos qué hacer cuando estamos cansados físicamente. Unos se acuestan, otros toman vacaciones, otros desconectan viendo la televisión, que para mí eso no es desconectar, porque hoy en día ni la televisión da buena. Que el que vea televisión sale peor y más deprimido y más cansado,
porque no hay noticia buena. Pero hay gente que lo hace, bueno, respetable, pero eso no produce descanso. Amén. Dios nos está invitando en esta mañana. Si estamos cansados, ven a mí. Ven y toma de la fuente. Ponte bajo la cobertura de esas palmeras, bajo mi sombra, porque ahí es donde hallaremos verdadero descanso. Si nos sentimos fatigados por alguna situación, es muy importante, hermanos, que no nos vayamos a marchitar. Amén. Entonces Dios nos está recordando hoy, para no marchitarte, si estás en el no vas a pasar por él, recuerda, ahí hay agua, bebe de mí. Hay una parte de nosotros algo consciente, que va a buscar eso. Amén. No conformarnos solamente con ver el paraje bonito, sino decir, yo, Señor, voy hacia ti. Quiero no solamente el paisaje, te quiero a ti. Quiero entrar en comunión, en adoración, porque Elín habla de todo esto. Elín habla de que tenemos que buscar a Dios para poder avanzar, para poder salir fuertes del ir, porque aún queda caminata. Amén, por delante. Hay una cosa que tienen las palmeras como parte de su característica. Ustedes saben que en los desiertos hay vientos también muy fuertes, hay mucho sol, pero también hay vientos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, para que una palmera dé fruto y crezca, la forma de hacerlo es siendo sacudida por el viento. Cuando las palmeras son sacudidas por el viento, ustedes se dan cuenta que las palmeras no se rompen, ¿no? Las de aquí son pequeñas, aunque hay algunas grandes. En el Caribe se ven palmeras muy, muy, muy altas y se mueven, se bambolean con el viento, pero no se doblan, no se parten. Y ese mecanismo de recibir el viento y esto es lo que ayuda a la palmera a crecer y a dar fruto. Nosotros somos como las palmeras. Vamos a ser en algunos momentos sacudidos por fuertes vientos, pero el Hijo de Dios no se parte. A veces decimos, no, yo no quiero. Cuando la Biblia habla de vientos, habla de pruebas, de situaciones difíciles, ¿no? Yo no quiero esto. No, hermano, es que esto es lo que nos hace crecer. Esto es lo que nos hace dar fruto. Así como la palmera. A veces necesitamos esto para crecer. Necesitamos ser sacudidos. Yo no quiero ser una palmera estática, hermanos. Entonces, si vienen vientos, ahí vamos a crecer y vamos a dar fruto. ¿Cuánto queremos crecer y dar fruto? No hemos llegado aún a nuestro destino final, que es la vida eterna, a ese reposo final. Como no hemos llegado todavía a ese descanso pleno, nosotros necesitamos entender lo que es el descanso en Dios. Porque ahí vamos a retomar fuerzas, a entender el amor de Dios. Dios nos va a apacentar, nos va a cuidar, nos va a dar todo lo que necesitamos para seguir la caminata, porque aún estamos como peregrinos. Amén. Por eso el Señor hoy nos está recordando que Él es nuestro descanso. Entonces, los días que estemos sobre esta tierra como peregrinos, recordemos, en Elín, el Señor me recordó que Él es mi descanso. Y Él no se va a ir, hermanos. Amén. Él no se va a ir, Él va a estar ahí, pero de nuestra parte está el entenderlo y el vivirlo. Amén. Y para saber que el Señor es nuestro descanso, que necesitamos comunión con Dios, tiempo con Dios. Entonces ahí vamos a encontrar descanso. A veces queremos descanso, pero buscamos otras herramientas, otras cosas que no nos van a proporcionar descanso espiritual, que es el propósito que yo vi en Elín. Entonces, en nuestro peregrinaje, hermanos, vamos a disfrutar de muchas bendiciones. ¿Cuántos dicen que sí? Desde que nos hemos hecho cristianos hemos disfrutado de bendiciones tremendas también, ¿no? Pero también vamos a experimentar sacudidas fuertes, hermanos, muy fuertes, que nos van a dejar extenuados espiritualmente. Pero si nosotros entendemos que Cristo es nuestro reposo, entonces vamos a seguir caminando de una forma diferente dentro de esa sacudida. Y mientras tanto, pues como les dije, estaremos creciendo y dando fruto. Porque las situaciones buenas y las situaciones que representan bendición no solamente son las óptimas para dar bendición, es que tenemos que dar bendición también cuando estamos en estos procesos difíciles, dar fruto para el Señor. ¿Cómo creen que salió el pueblo de Israel de Elín? Descansado.
salieron fuertes. Y así que si Dios te va a pasar por Elín, así vas a salir, amén. Así vas a salir. No nos pasa por Elín para salir siendo los mismos, no. Nos pasa por Elín para salir fuertes. La palabra dice que los justos florecerán como la palmera. Yo no sé si hasta aquí tú has dicho, yo sé que Cristo es mi descanso. Lo sé y lo vivo. Dios quiere que vivamos en ese estado, amén. Que sin importar la situación, lo difícil que sea, sin importar ese cansancio espiritual en el que nos encontremos en esta mañana, le digamos, Señor, tú eres mi descanso, yo me voy a asir de ti, me voy a coger fuertemente porque la palabra de Dios dice que tú eres mi descanso, que Él era la fuente provista para Elín. En Elín el pueblo tenía que darse cuenta a través de todo ese paisaje milagroso que Dios estaba ahí con ellos, dándoles el descanso físico y espiritual que ellos necesitaban. Yo no sé cómo te encuentras tú hoy o cuánto tiempo puede ser que estás cansado, agotado. Pues el Señor hoy te dice, tengo un Elín para ti. Y yo creo que muchos aquí pueden estar pasando, ya estar en Elín. Otros van a entrar, aprovecha esa oportunidad de Elín. Llénate de Dios, sé fortalecido en Él, porque ahí vas a salir diferente. Experimenta el reposo de Dios. Si estamos cansados, no optemos por decir, me voy a dormir. Porque vamos a dormir, sí, descansamos físicamente, pero no espiritualmente. Estamos cansados, acordémonos de que Dios ha preparado un Elín. Y ese Elín te encierras en tu cámara secreta con Dios y dices, Señor, tú eres mi descanso. Tú has provisto todo, tú eres el agua que ha venido a salpicar vida eterna dentro de mí. Y cuando nosotros empezamos a creer estas palabras, no a confesar de forma ritual, sino a creerlas en nuestro corazón, creyendo de que Dios no es un Dios que miente, entonces ese descanso empieza a tomar lugar en nuestra vida. Amén. Y empezamos a saber que somos parte de la familia de un Dios todopoderoso que ama a sus hijos con amor eterno y que su mayor deseo es cuidarnos y darnos descanso. Amén. ¿Cuántos quieren descanso? Todos yo creo que necesitamos constantemente ese descanso, renovar, porque Cristo no se va de nuestras vidas, pero como les decía, a veces no somos conscientes de que Él está. Hay una cosa muy importante, las palmeras, cuando también fuera de todo este proceso, ellas crecen y dan fruto. Uno de los frutos que da la palmera, hay muchos, pero dan cocos. ¿Qué tiene el coco? Agua. Vamos a beber de la fuente. Amén. Porque las palmeras para que se sostengan y para que se produzca todo eso, ellas están recibiendo mucha agua. En un terreno donde reciben agua para que puedan dar todo eso. Nosotros tenemos la fuente que salpica para vida eterna. No somos cocos, hermanos. Somos hijos de Dios. Recibimos agua para dar agua. Amén. Bebemos de la fuente de vida, calmamos nuestra sed, se va todo cansancio, cogemos fuerzas y esa misma agua que ha venido a calmar nuestra sed y a quitar nuestro cansancio, vamos y la impartimos en otros. No solamente satisfacer nuestra sed, normalmente eso es muy en el Caribe, yo no sé aquí, pero tú vas a la costa. Los nativos rompen los cocos y los adornan muy bonito y ponen una pajita y la gente bebe eso y hacen unos cócteles, bebidas. Qué bueno que también otros puedan beber. No solamente Él nos sacia a nosotros, sino que nos da la posibilidad de también nosotros llevar ese mismo mensaje a otros. Amén. La iglesia de Cristo es el jardín de Dios. Y nosotros de verdad que tenemos que ser conscientes de eso. Dios nos está cuidando y podría sonar algo raro, pero nosotros, yo creo desde mi punto de vista, que nosotros podemos también producir descanso a Dios. Dios no necesita nada de nosotros, pero un padre que ve a hijos obedientes descansando en Él, Él también descansa. Amén. Cuando somos padres, una forma de descansar es viendo que nuestros hijos están bien, que nuestros hijos cogen buenos caminos, que nuestros hijos son personas rectas, que nuestros hijos obedecen nuestra dirección, ¿no? Como padre todo eso nos trae reposo, descanso. Yo pienso que así es Dios con nosotros.
y con tus ojos cerrados dile: Señor, yo quiero ser un jardín regado por ti. Gracias porque tú eres mi descanso y gracias porque yo quiero también producir descanso en tu corazón. Amén. Así que damos gracias al Señor por esta palabra y honramos su nombre. Gracias por tu amor reflejado en Elín. Gracias porque tú, Señor, tienes Elines preparados para nosotros. Gracias porque no todo es caminar y caminar. No todo son pruebas difíciles. No todo son persecuciones. Gracias por los Elines que seguirás preparando en este presente. Para cuando estemos debilitados, cansados, necesitamos sentir nuevamente tu cercanía y tu cuidado y saber, Señor, que tú eres nuestro descanso. Señor, en esta mañana yo te pido que tú abraces a tus hijos, que tú los pongas en tu regazo y que ellos puedan entender que tú eres el reposo que necesita su alma. Dios mío, llévate todo cansancio espiritual en nombre de Jesús. Oro para que las fuentes de agua que eres tú, Señor, salpiquen en ellos y corran como ríos de agua viva y puedan ser renovadas sus fuerzas, Señor, y que todo cansancio se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Amén y amén.